Se sabía que iba a haber una reunión que se iba a desarrollar en Ginebra, en Suiza. Lo había confirmado el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y que iba a ser una reunión con el viceprimer ministro de China, que es quien se ocupa de la política comercial china. Hasta ahí no había mucha más expectativa que para el comienzo de conversaciones que se presumía iban a ser muy largas, muy complejas y con final incierto. Nadie esperaba, absolutamente nadie esperaba, que Estados Unidos y China iban a anunciar un acuerdo, o por lo menos un principio de acuerdo, a través del cual ya han reducido drásticamente los aranceles. Para ser más preciso, han reducido entre los dos 110%, 115% los aranceles que tenían dispuestos. Esto supone que desde hoy aranceles que eran del 145% por parte de Estados Unidos hacia las importaciones chinas bajen a solo 30%, y en el caso de China, que los aranceles impuestos a las importaciones estadounidenses bajen a 10%, cuando estaban en 125%. Esto lo confirmaba ayer la Casa Blanca. Vamos a ver el comunicado oficial que publicaba la Casa de Gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos anuncia un acuerdo comercial con China en Ginebra. Yo te diría que el título era hasta más impactante. Ahora te voy a contar algunos detalles, pero es un poquito menos que un acuerdo. Es un principio de acuerdo. Pero hay una cita textual de Scott Bessent, secretario del Tesoro, hoy convertido sin dudas en un actor central, importantísimo de la administración Trump. Estoy muy contento de anunciar que hemos hecho un progreso sustantivo entre Estados Unidos y China en los muy importantes diálogos comerciales. Primero, quiero agradecer a nuestros anfitriones suizos. El gobierno suizo ha sido muy agradable en proveer este lugar tan maravilloso, y creo que esto ha permitido y ha llevado a que haya un nivel de productividad como el que vimos. Vamos a empezar a dar detalles desde mañana, esto por hoy, y ya se han dado algunos detalles, pero puedo decirles que las conversaciones fueron muy productivas. Bueno, continúa obviamente este mensaje, pero lo esencial, me parece, es esto que está planteando, que anticipaba ayer la Casa Blanca a través de la palabra del secretario del Tesoro, Scott Bessent, diciendo sí, ha habido acuerdos y una aproximación muy sustantiva, y esto ha permitido justamente que haya un entendimiento. Bueno, acaba de hablar Donald Trump que dio una conferencia de prensa no en relación a este tema puntualmente, la conferencia de prensa, sino a un anuncio muy importante del que vamos a estar hablando en un minuto, que tiene que ver con todo un cambio en la política de medicamentos y en una decisión muy audaz del gobierno estadounidense para bajar los precios de los medicamentos. Pero en ese contexto le preguntan por este acuerdo con China, y el presidente de Estados Unidos dice lo siguiente. And they were very happy to be able to do something with us. And the relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. We have some other things we're doing. But one of the biggest things that we're doing, and I don't know if people realize this, but we made a great deal with China, a great trade deal. But it was a much bigger deal originally, and then they canceled it right in the last day. Bueno, Trump aquí diciendo, hemos hecho un gran acuerdo, habíamos hecho un acuerdo mucho mejor, después ellos lo cancelaron, y este anticipo de que va a tener una conversación probablemente hacia el final de esta semana con Xi Jinping, sería la primera desde que Trump regresó al poder. Bueno, esto obviamente ya está generando una ola de reacciones positivas en los mercados. Quiero que vayamos a las cotizaciones de las principales bolsas en vivo, las bolsas americanas. Los mercados asiáticos cerraron en alza, las europeas estaban en general muy bien, y fíjate los números. El índice Dow Jones, que promedia las empresas industriales, 2.3% arriba. El Nasdaq, que reúne a las 100 principales tecnológicas, más de 3% arriba. El S&P 500, que reúne las 500 más grandes de todo el mercado estadounidense,
2,6 casi arriba. La bolsa canadiense en Toronto arriba. La bolsa de Brasil, de San Pablo, arriba. Fíjate que tenés solamente México y Colombia en rojo en lo que sería el panel principal. Solamente tenés México y Colombia en rojo, igual no es un rojo muy importante. El Merval de Argentina, la bolsa de Buenos Aires, 2,5 arriba Chile, y en todo caso todavía sin movimiento y sin novedades en el caso del S&P de Lima en Perú, pero una reacción esperable, muy positiva de los mercados, sobre todo porque, insisto, ya se había interpretado como una noticia muy positiva que mantuvieran conversaciones y que hubiera diálogo abierto como el que se realizó este fin de semana en Suiza. Eso ya había sido asimilado el viernes, sobre todo como una noticia muy positiva. Lo que no se esperaba es que ya se empezara a hablar de un acuerdo. Te empiezo a contar un poquito, si te parece, de qué se trata este acuerdo, del que todavía faltan conocer muchos detalles. En rigor, es un acercamiento muy importante y una desescalada, pero no hay nada definitivo. ¿Por qué? Porque lo que se ha acordado es, por 90 días, congelar la última gran suba de aranceles. ¿Se entiende? Es, en definitiva, lo mismo que hizo Estados Unidos con prácticamente todo el mundo. Ustedes se acuerdan, Estados Unidos anuncia en el Día de la Independencia, el mes pasado, anuncia, bueno, y desde ahora, desde la semana que viene, vamos a aplicar estos aranceles, y presenta a Donald Trump la lista donde se podía ver, estos son los aranceles que vamos a aplicar a todo el mundo, con aranceles que llegaban a más del 100% en muchos casos, y una semana después dice, bueno, no, vamos a iniciar una pausa porque más de 70 países quieren negociar, vamos a iniciar una pausa de 90 días para dar lugar a conversaciones. Y esos aranceles se bajan a 10% para todos, salvo para China. A China no solo se le mantiene el arancel originalmente dispuesto, que ya uno se olvida, pero creo que era del 50%, del 45% del arancel dispuesto para China, sino que además se le duplica en represalia y en retaliación porque China había anunciado aranceles recíprocos. Lo cierto es que así empieza una escalada que termina con Estados Unidos aplicando 145% de aranceles a China y China aplicando 125% de aranceles a Estados Unidos, y diciendo China, hasta acá llegamos, que si Estados Unidos nos quiere seguir subiendo los aranceles, que nos los suba, nosotros los vamos a mantener en este nivel, porque ya es lo mismo. Cuando vos hablas de ese nivel de arancelamiento, es tanto lo que se encarece un producto o un insumo que se vuelve imposible el comercio entre esos países. Es una forma de prohibir prácticamente el comercio entre los países por generar precios prohibitivos. Esto lo reconoce tanto China con esa declaración como lo reconocía el propio Estados Unidos. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, desde hace semanas, cuando viene diciendo, bueno, tarde o temprano vamos a tener que negociar con China, porque él decía, esta situación no es sostenible. Más allá de que en los últimos años las economías de China y de Estados Unidos han comenzado un proceso que se conoce como de desacople. ¿Qué significa el proceso de desacople? Que China le está vendiendo menos a Estados Unidos de lo que le vendía antes y que Estados Unidos está dependiendo menos de China de lo que dependía antes para abastecerse de insumos muy importantes o de bienes terminados muy importantes, sigue habiendo una enorme interdependencia. Entonces, si vos tenés un 15%, 20% de tu comercio anclado a un país y de un momento a otro estableces ese nivel de aranceles con ese país, está generando un problema gigantesco para un montón de empresas y sobre todo para muchos consumidores que o bien se van a encontrar con productos más caros o bien se pueden llegar a encontrar con desabastecimiento. Es por eso que ya se venían haciendo algunas enmiendas, algunos peros y algunas excepciones a esos aranceles, y es por eso que había apuro por una desescalada. Finalmente, entonces, lo que va a terminar pasando es que por 90 días, entonces, los aranceles bajan a 30% de Estados Unidos hacia China y a 10% de China hacia los Estados Unidos. Siguen siendo números muy altos, siguen siendo números de arancelamiento muy elevados. Pensemos que Estados Unidos tenía en promedio los aranceles o una de las economías más abiertas del mundo antes de que Trump volviera al poder, con aranceles promedio que estaban en torno al 2%, incluso menos del 2%.
Hoy estamos hablando de que esa cifra se ha multiplicado por 5, por 6, por 7, incluso teniendo en cuenta todas las desescaladas. Es decir, la sensación es que vamos hacia una economía más cerrada. Y acá te quiero atar con una noticia que es de la semana pasada, que quedó un poquito solapada porque obviamente toda la mirada noticiosa estaba muy centrada en el Vaticano, en la elección de un nuevo papa, pero que fue el primer gran acuerdo comercial que anuncia la administración Trump, que fue con Reino Unido. Ese acuerdo supone que permanece el 10% de arancel dispuesto por Estados Unidos contra el Reino Unido, a pesar de que hay algunas excepciones, por ejemplo, en autopartes, por ejemplo, en autos de lujo, por ejemplo, en algunos rubros de la agroindustria. Para el grueso de los productos, a pesar del acuerdo, Estados Unidos mantiene el 10% de aranceles con Reino Unido. ¿Qué significa esto? Lo que siempre dijimos acá, hay una idea de la administración Trump de una política que va a ser más proteccionista. Entonces, no vamos a tener aranceles seguramente del 50-60% que hacen inviable el comercio, pero esa base de 10% de aranceles me parece que llegó para quedarse, sea un país aliado como Reino Unido o sea un país rival como China. Estamos atentos obviamente a los detalles que puedan surgir a partir de esto. En paralelo, Trump anunciaba ayer una noticia que en palabra del propio Donald Trump es una de las noticias más importantes y consecuentes, o mejor dicho, de mayor impacto para el público estadounidense en muchísimo tiempo. Él había anticipado la semana pasada, estén atentos porque en los próximos días voy a anunciar una noticia bomba para los estadounidenses, pero que puede tener impacto en el resto del mundo. Y esto tiene que ver con una modificación muy importante en las regulaciones sobre el mercado de los medicamentos, con el objeto de bajar drásticamente el precio de los remedios en los Estados Unidos. Quiero que escuches la palabra de hace instantes nada más de Donald Trump, porque esta conferencia de prensa en la que habló antes de Xi Jinping fue precisamente para hablar de este tema. So for the first time in many years, we'll slash the cost of prescription drugs, and we will bring fairness to America. Drug prices will come down by much more, really, if you think 59. If you think of a drug that is sometimes 10 times more expensive, it's much more than the 59%. You know, it depends on the way you want to analyze it, but in one way you could analyze it that way. But between 59 and 80, and I guess even 90%. So when I worked so hard in the first term, and if I got prices down, remember I was the only one to ever get prices down for a full year, but I'd get them down like 2%, and I thought it was like a big deal. Well, we're getting them down 60, 70, 80, 90%, but actually more than that if you think about it in the way mathematically. And Farmer has to say, we're sorry, but we'll not be able to do this any longer to these countries that have been so tough. They've been very tough, nasty. It's trade. It's trade. And pharma is also very powerful. Bueno, es una medida obviamente recibida por los estadounidenses, sobre todo por los estadounidenses que por ahí tienen algún tipo de enfermedad crónica que los obliga a tener medicación prescrita de consumo muy frecuente, de consumo diario, que son medicamentos muy caros, que es recibida con mucho entusiasmo. Porque efectivamente Estados Unidos tenía en promedio precios de medicamentos mucho más altos que en otros países del mundo. Uno de los argumentos es que son laboratorios, muchos de ellos estadounidenses, que realizan muchas investigaciones y que esas investigaciones, para llegar a dar con drogas exitosas y eficaces, son muy caras y que entonces eso se traslada al precio. Bueno, lo que va a establecer esta orden ejecutiva es en la condición de nación más favorecida, y es la idea de que a Estados Unidos no le pueden cobrar más caro que a países de condiciones socioeconómicas comparables a las de Estados Unidos. Esto va a suponer bajas entre el 30 y el 80% de los medicamentos. Pero, atención, porque según el propio Donald Trump, esto podría tener efectos sobre el precio de los medicamentos en otros países del mundo. Yo quiero que veas el mensaje
que él publicaba ayer en su red social anticipando esta medida. Es un mensaje muy largo donde describe toda la situación, pero quiero que veamos un parrafito. Voy a estar firmando la orden ejecutiva de mayor impacto en la historia del país. Los medicamentos de prescripción médica y los precios de los productos farmacológicos van a verse reducidos casi de forma inmediata entre un 30 y un 80%. Y mirá la última frase. Van a crecer a lo largo del mundo para ecualizar. Es decir, el mensaje aquí tiene que ver con lo que él venía explicando. Es, ok, ustedes trasladan a precios el costo de las investigaciones médicas que realizan y esos precios los cargan en el bolsillo de los estadounidenses porque es un mercado de alto poder adquisitivo. Eso se terminó. Si ustedes quieren seguir financiándose con el valor al que venden las drogas, tendrán que vender más caro en el resto del mundo. Digo, atención, porque insisto, es el mercado más importante del mundo. Si esto termina impactando en precios más altos, bueno, esto puede terminar teniendo y generando un problema en otras partes. Por supuesto, esta medida recién acaba de firmarse, hay que ver la letra chica, hay que ver también, por supuesto, si efectivamente la justicia habilita que esta medida permanezca, pero de ser así puede tener consecuencias para el valor de los medicamentos en el resto del mundo. Vamos al primer corte del programa, quédate ahí porque a la vuelta